Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un chismecito de aquellos, de los que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿en serio esto está pasando? Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en una historia de amor, traición y por supuesto venganza. Hoy vamos a destripar el drama que rodea a Demet y Oğuzhan, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, pero cuyo final feliz se torció de la manera más inesperada. El título lo dice todo, Demet y Oğuzhan boda por venganza. La traición de Can lo cambió todo. Sí, señores y señoras, esto se pone bueno. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo nivel experto, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si les gusta el chisme jugoso, las teorías conspirativas del mundo del espectáculo y, sobre todo, si les encanta analizar las relaciones de las celebridades. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Todos creíamos que Demet Özdemir y Oğuzhan Koç eran la pareja perfecta. Ella, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Él, un reconocido cantante y compositor con un encanto irresistible. Su romance parecía un guión de telenovela romántica, miradas robadas, citas secretas, declaraciones de amor públicas. Un sueño hecho realidad. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Y aquí es donde entra en escena nuestro villano, Can Yaman. Can y Demet compartieron protagonismo en una serie que los catapultó a la fama internacional, una serie llena de química, risas y momentos inolvidables. La química entre ellos era tan palpable que los fans no tardaron en shipearlos con todas sus fuerzas. Can-Dem era la pareja del momento. Aunque ambos negaron cualquier romance fuera de la pantalla, la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans. Y aquí viene la bomba, rumores, cada vez más insistentes, comenzaron a circular sobre un posible romance secreto entre Can y Demet durante las grabaciones de la serie. Un romance que al parecer nunca llegó a consolidarse, pero que dejó una herida profunda en el corazón de Demet. ¿Dónde entra Oğuzhan en todo esto? Bueno, Oğuzhan era el amigo fiel, el confidente, el paño de lágrimas de Demet. Él estuvo ahí para ella durante los momentos más difíciles, apoyándola incondicionalmente y ayudándola a superar el supuesto desamor de Can. Poco a poco la amistad se transformó en algo más. El consuelo se convirtió en amor. Y Demet, buscando una nueva oportunidad para ser feliz, decidió darle una oportunidad a Oğuzhan. Se comprometieron, anunciaron su boda y todo parecía marchar viento en popa. Pero, ¿era realmente amor verdadero lo que sentía Demet por Oğuzhan? O como sugiere el título de nuestro vídeo, ¿había algo más oscuro detrás de esta unión? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías conspirativas. Algunos afirman que Demet, herida y dolida por la supuesta traición de Can, decidió casarse con Oğuzhan como una forma de venganza. Una manera de demostrarle a Can que ella podía ser feliz sin él, que podía encontrar el amor en otra persona, que él no era indispensable en su vida. ¿Tiene sentido esta teoría? Analicemos los hechos. Demet y Oğuzhan se conocían desde hacía mucho tiempo, pero su relación sentimental comenzó justo después de que los rumores del romance entre Can y Demet se intensificaran. Además, algunos allegados a la pareja han comentado que Demet nunca superó del todo a Can, que siempre hubo una sombra de duda en su corazón. Y aquí viene el giro inesperado, poco después de la boda, comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. Discusiones constantes, celos, infidelidades. Un verdadero culebrón turco. Algunos incluso se atreven a decir que Oğuzhan se sentía utilizado por Demet, que él era solo una herramienta para su venganza contra Can. Si esto es cierto, la venganza de Demet resultó ser un arma de doble filo. En lugar de encontrar la felicidad, se encontró atrapada en una relación tóxica y destructiva. Y Oğuzhan, en lugar de ser el príncipe azul que la rescataría del desamor, se convirtió en una víctima más de este drama. ¿Pero qué papel juega Can en todo esto? ¿Es realmente el villano de la historia? ¿O por el contrario, es la víctima de un malentendido? Algunos fans creen que Can nunca traicionó a Demet, que los rumores de su romance fueron solo eso, rumores. Que él siempre la vio como una amiga y compañera de trabajo, y que nunca hubo nada más entre ellos. Si esto es cierto, la venganza de Demet estaría basada en una mentira, en una percepción errónea de la realidad. Y eso la convertiría en la verdadera villana de la historia.
La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Demet, Othan y Kan. Solo ellos conocen la verdad detrás de este triángulo amoroso. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, especular y, por supuesto, chismear. La relación entre Demet y Othan finalmente terminó en divorcio. Un divorcio que fue tan mediático como su boda, y que dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue la venganza la verdadera razón detrás de su unión? ¿O fue simplemente una historia de amor que no funcionó? Personalmente creo que hay un poco de ambas cosas. Es posible que Demet haya sentido resentimiento hacia Kan y que haya utilizado su relación con Othan como una forma de superarlo. Pero también creo que llegó a querer a Othan, aunque quizás no de la manera que él esperaba. Y en cuanto a Kan, creo que es inocente. No creo que haya traicionado a Demet, y creo que siempre la vio como una amiga. Pero esta es solo mi opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet se casó con Othan por venganza? ¿Creen que Kan es culpable de algo? Déjenme sus comentarios abajo. En resumen, la historia de Demet, Othan y Kan es una historia de amor, traición y venganza. Una historia que nos demuestra que el amor no siempre es suficiente, que los celos pueden destruir relaciones y que la venganza nunca es la mejor solución. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y teorías. La verdad, como siempre, es mucho más compleja. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Tienen alguna teoría propia? Me encantaría saber su opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero la historia no termina aquí, chismosos míos. Porque el drama, como un buen plato turco, se cocina a fuego lento y con muchos ingredientes. Vamos a rascar un poco más profundo, a analizar cada detalle, cada mirada, cada declaración, para intentar desentrañar este misterio digno de Agatha Christie. Recordemos el contexto. Demet Özdemir, una estrella en ascenso, conoce a Can Yaman en el set de una serie que prometía arrasar. Y vaya que lo hizo. La química entre ellos era innegable, una bomba a punto de explotar. Los fans, con la ilusión por las nubes, veían en ellos la confirmación de que el amor verdadero existía. Crearon cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, analizaban cada gesto, cada guiño, buscando pruebas de su romance. La presión era asfixiante. Pero Can y Demet, como buenos profesionales, mantenían la compostura y negaban cualquier relación sentimental. Somos solo amigos, decían con una sonrisa forzada. Pero claro, ¿quién les creía? El run-run en los mentideros de Estambul era imparable, cenas secretas, escapadas románticas, mensajes subidos de tono. Un festival de chismes. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque, según cuentan las malas lenguas, Can Yaman tenía fama de ojo alegre. Al parecer, Demet no era la única que ocupaba su corazón. Esto, obviamente, no le hizo ninguna gracia a nuestra querida Demet. Se sintió utilizada, engañada, traicionada. La ilusión se desmoronó como un castillo de naipes. Y es aquí donde entra en juego nuestro querido Othan. Un hombre bueno, sensible, atento. Un amigo leal que estuvo ahí para consolarla, para escuchar sus penas, para secar sus lágrimas. Othan, enamorado en secreto de Demet, vio en esta crisis una oportunidad para conquistarla. Y vaya que lo logró. Poco a poco la amistad se fue transformando en algo más profundo. Demet, buscando refugio en sus brazos, encontró en Othan el consuelo que necesitaba. Pero, ¿era amor verdadero o simple agradecimiento? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que Demet veía en Othan a un hombre diferente a Can, maduro, estable, comprometido. Un hombre que la valoraba por quien era, no por su fama o su belleza. Otros, más cínicos, aseguran que Demet solo buscaba un clavo saca clavo, una forma de superar su desamor por Can. Sea como fuere, la relación entre Demet y Othan avanzó a pasos agigantados. Compromiso, boda, luna de miel. Un cuento de hadas moderno. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no suelen tener finales felices.
Poco después de la boda, comenzaron los problemas. Los celos, las discusiones, las infidelidades. La prensa turca se hizo eco de la crisis matrimonial. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Demet se había arrepentido de su decisión? ¿Acaso Oğuzhan no era el hombre que ella creía? Las teorías eran de lo más variopintas. Algunos decían que Demet seguía enamorada de Can y que no podía olvidar su pasado. Otros aseguraban que Oğuzhan era un celoso compulsivo que no soportaba la fama de su esposa. Y otros, los más malvados, afirmaban que Demet se había casado con Oğuzhan por venganza, para demostrarle a Can que ella era capaz de encontrar el amor en otra persona. Y aquí es donde quiero centrarme, mis chismosos. ¿Tenía sentido esta teoría de la venganza? Analicemos las pruebas. Demet y Oğuzhan se conocían desde hacía años, pero su relación sentimental comenzó justo después de que los rumores del romance entre Can y Demet se intensificaran. Además, algunos allegados a la pareja han comentado que Demet nunca superó del todo a Can, que siempre hubo una sombra de duda en su corazón. Pero hay más. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que Demet siempre se sintió inferior a Can. Él era más famoso, más guapo, más carismático. Ella, en cambio, se sentía eclipsada por su presencia. Y esta sensación de inferioridad, según dicen, la llevó a tomar decisiones impulsivas y poco racionales. Casarse con Oğuzhan en este contexto podría interpretarse como una forma de reafirmar su valía, de demostrarle a Can que ella también era capaz de encontrar el amor y la felicidad. Pero claro, esta felicidad estaba construida sobre una base inestable, el resentimiento y la venganza. Y como era de esperar, la venganza no salió como Demet esperaba. En lugar de encontrar la paz y la felicidad, se encontró atrapada en una relación tóxica y destructiva. Los celos, las discusiones y las infidelidades acabaron por destruir su matrimonio. El divorcio fue un escándalo mediático. Demet y Oğuzhan se separaron en medio de acusaciones cruzadas y reproches públicos. La prensa turca se relamió con cada detalle de la ruptura. Un verdadero culebrón turco. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿fue la venganza la verdadera razón detrás de la boda? Personalmente creo que fue un factor importante, pero no el único. Demet también buscaba amor, consuelo y estabilidad. Pero su resentimiento hacia Can, sin duda, influyó en su decisión. Y en cuanto a Can, ¿qué papel jugó en todo esto? ¿Es realmente el villano de la historia? ¿O por el contrario, es la víctima de un malentendido? Algunos fans creen que Can nunca traicionó a Demet, que los rumores de su romance fueron solo eso, rumores. Que él siempre la vio como una amiga y compañera de trabajo, y que nunca hubo nada más entre ellos. Si esto es cierto, la venganza de Demet estaría basada en una mentira, en una percepción errónea de la realidad. Y eso la convertiría en la verdadera villana de la historia. Pero como ya he dicho, la verdad es mucho más compleja. Y solo Demet, Oğuzhan y Can conocen todos los detalles de este triángulo amoroso. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Demet, Oğuzhan y Can es una historia de amor, traición y venganza. Una historia que nos demuestra que el amor no siempre es suficiente, que los celos pueden destruir relaciones y que la venganza nunca es la mejor solución. Y sobre todo una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y los flashes se esconden dramas, decepciones y corazones rotos. Ahora, mis chismosos, les toca a ustedes. ¿Qué piensan de toda esta historia? ¿Creen que Demet se casó con Oğuzhan por venganza? ¿Creen que Can es culpable de algo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías. Hasta el próximo chismecito. Ciao, ciao.